tomar la palabra a continuación don Ángel Cámara, que desde su doble condición de jefe de estudios de esta escuela y de decano del colegio, pues nos va a hablar de un tema importante, como es todo el tema de la generación de crecimiento y de empleo. Buenas tardes. Fundamentalmente estoy en concepto de decano del colegio representando al Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Por eso agradezco a la escuela la invitación desde ese punto de vista. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas tiene como objetivo fundamental la defensa de la profesión de ingeniero de minas y, por ende, sus campos de actuación. Y es evidente que las materias primas es uno de los grandes campos de actuación de los ingenieros de minas y, por tanto, por esa razón es por lo que estamos presentes en esta sala. Necesariamente me voy a repetir, en este caso no es un tópico, el hecho de haber participado después de algunas personas, va a haber imágenes o conceptos que necesariamente se van a repetir, pero nosotros vamos a, al menos desde la posición del Consejo, la idea es plantear esta situación como un gran nicho de campo de empleo para los ingenieros de minas. En primer lugar, siguiendo la presentación del señor Pelegrín, pues tenemos los tres pilares fundamentales sobre los que se basa la política europea en las materias primas, desde una estrategia que se empieza a plantear en el 2008, que el Consejo ha seguido desde el 2008 y que tuvo quizás la máxima representación en España en el 2010, con el Congreso que también ha citado el señor Pelegrín, coincidiendo con la presidencia de la Unión Europea por parte de España, y en que el Consejo tuvo un papel activo en dicho Congreso. Dentro de esos pilares, quizás, y en el campo de actuación que estamos hablando, es justo cuando empieza a actuar la Comisión en este momento, a partir de 2014, cuando el Consejo se debe sentir más implicado. Esto casi se da por supuesto que el pilar número 1 está avanzado suficientemente, con la última publicación de 26 de mayo de 2014, prácticamente estamos con ese mapa casi general de materias primas necesarias en la Unión Europea, y empezamos dentro del pilar número 2, es buscar hacia adentro cuáles serían los recursos que la propia Unión Europea puede obtener desde sus países miembros, y ahí es donde consideramos que tenemos una mayor implicación, porque evidentemente si hay esa mayor cantidad de recursos, automáticamente significa una mayor capacidad de empleo. Y como decía el rector en la presentación, si hay esa postura significa que se necesitan más tecnólogos o, lo que es lo mismo, se necesitan más ingenieros. En la presentación, y sigo citando personas que me han antecedido, el señor Calleja hablaba de los componentes metálicos de un iPad y hablaba pues en torno a 40. Yo pongo esa imagen, es poco antigua, 2009, en que de alguna manera se recogen los elementos que eran necesarios para fabricar un computador. Entonces, en 1980, en amarillo, no sé si se ve demasiado bien, pero con 12 elementos se podía fabricar un computador. Son los que están en amarillo, empezando por el hidrógeno, etcétera. En el 1990 se le sumaron 4 elementos más, que son los que están en verde: titanio, wolframio, etcétera. Y comenzando el siglo XXI, año 2000, se le sumaron 40 elementos más. Es decir, ahora mismo estamos en que para construir un computador hacen falta en torno a 60 elementos metálicos. De esos 60, pues para ahí se hablaba de algo más de 40, pero más o menos estaríamos en esas cifras. Elementos que, por su falta de existencia reconocida, sin olvidar lo que son reservas y recursos, pues entonces crean problemas de criticidad. Se ha hablado de cara actual, pero si nos vamos un poquito más atrás, para las materias primas en la Unión Europea se establecían 3 criterios en función de la necesidad tecnológica o medioambiental del elemento.
podríamos hablar del aspecto medioambiental, pues podríamos hablar, por ejemplo, de catalizadores necesarios para depuración de gases de combustión, o podríamos hablar de elementos para producir un móvil. Otro grado de criticidad sería en función del grado de importación que sea necesario para mantener esa estructura empresarial. Podría ser de 100% en el caso de que la Unión Europea no cuente con recursos propios, reservas propias para poder utilizar. Y, finalmente, el riesgo de abastecimiento, cuando la mayoría del suministro pertenece a un país, a muy pocos países, y si, además de eso, esos países tienen alguna reserva en cuanto a la comercialización, pues crean una mayor criticidad. Como consecuencia de eso se establece el cuadro que hay ahí, en que se establecen, pues, cuando tenemos prácticamente solo elementos que tienen el problema de la necesidad de tipo ambiental o de tipo tecnológico puntero, pues se pueden considerar como verdes si el suministro no depende exclusivamente de un país. Cuando se unen los dos factores, digamos el color verde y el color azul, estaríamos hablando de situaciones críticas. Si además de eso resulta que ese suministro depende de un único país o hay criterios de restricción en cuanto a comercio, pues automáticamente se convierte en supercrítico. Esa sería una primera situación que a lo largo del tiempo va evolucionando y nos lleva finalmente pues, a esa distribución en ejes de coordenadas que nos ponía el señor Pelegrín esta mañana, cuyos datos han salido de esta tabla, repito, de la comunicación de la Comisión Europea de 26 de mayo de 2014, en la que no voy a entrar porque precisamente son datos en que lo importante son los elementos. Quizás únicamente reseñar que lo que está en un color más oscuro, esta, fundamentalmente ya no son solo metales, sino que también son elementos no metálicos que se consideran críticos en este sentido. Bien, pues dicho esto, también por citar al señor Spee, que ha utilizado un cuadro parecido a este, con los mismos datos, exactamente los mismos datos, en que yo no voy a entrar en ese cuadro, solamente decir que, puesto que en España hay reservas probadas de algunos elementos que pueden ser críticos, cuál es la situación que nos lleva a plantear por qué no se están utilizando. Y ahí entonces nos vamos a cuáles son las condiciones para potenciar un suministro sostenible de materias primas europeas. Y el primero de ellos, que también de alguna manera se ha citado, es quizás el compromiso entre medio ambiente y minería sostenible, es decir, el acceso a los terrenos, que lógicamente es un requisito clave, y hay que planificar muy bien, también lo ha dicho de alguna manera la representante del Instituto, Inmaculada Gil, que por cierto ha hablado también el señor Pelegrín en el documento que he citado anteriormente de la Comisión. Se plantea que para 2015 hay que empezar a estudiar el tema de la minería submarina. A mí me ha agradado particularmente porque hace ya como casi 40 años mi primer trabajo de investigación fue sobre nódulos polimetálicos en los fondos marinos, y bueno, que ahora se empiece nuevamente a movilizar el tema, pues me parece muy interesante. Bien, hablaba del acceso a los terrenos como un requisito necesario y a veces complejo y delicado. El que los institutos geológicos se deben implicar de una forma mucho más activa en el reconocimiento e investigación de los recursos naturales. Es cierto que Inmaculada Gil nuevamente ha citado la implicación del Instituto Geológico Español en el tema. Yo creo que los institutos geológicos deben ser servicios fundamentalmente del Estado para ese establecimiento del conocimiento del subsuelo
a nivel nacional, aunque las empresas privadas que quieran invertir después tengan también su participación, pero no solo deben ser centros de investigación, sino centros de servicio. Hay un problema que también se ha citado de alguna manera, que es, todos conocemos, que todo el mundo dice, la minería sí, otras muchas cosas también, pero la minería sí, pero no en mi patio trasero, y más o menos esa es una situación que se está dando en muchas regiones en España, con la negativa hacia lo que es el desarrollo minero, a veces por desconocimiento. El planteamiento desde el Consejo sería realizar una campaña exhaustiva de información y concienciación pública para que no hubiese tantas pegas respecto a lo que es el desarrollo de la minería. Todos sabemos que la evaluación de impacto ambiental debe ir de la mano de la minería y es un factor importantísimo para establecer la minería sostenible, pero lo que no debe ser de ninguna manera es una traba para el desarrollo minero. Se debe buscar la relación lógica que permita que poniendo por encima, porque así ha de ser, que el medio ambiente se debe preservar, pero eso no debe implicar necesariamente que se deje de establecer actividades mineras que son necesarias. Probablemente el último punto de esa imagen nos dice lo que se debería hacer, es que deben ir de la mano tanto industria como medio ambiente como única posibilidad para que se consigan esos informes comunes favorables para la minería. Es cierto que el hecho de que normalmente se eternicen la consecución de ciertos permisos para hacer explotaciones mineras hacen que empresas, fundamentalmente empresas multinacionales, pues traten de establecerse en otros países que tengan una posición más cómoda o al menos más ágil. En la idea de que efectivamente en el concepto de minería sostenible la Unión Europea, también se ha dicho esta mañana, tiene el planteamiento que no compra materias primas a aquellos países que o bien por explotación o por aspectos medioambientales no cumplen un mínimo. Lo que sí es cierto es que las medidas medioambientales en ciertos países son mucho más relajadas y, por tanto, es mucho más fácil el hacer esa obtención. Por eso es por lo que algunas compañías se pueden marchar fuera de España. En ese sentido, desde el Consejo se propugna el promulgar una directiva europea de fomento a la minería que afecte a todos los países de la Unión. A pesar de que, como también se ha dicho esta mañana, los permisos de investigación, los permisos de explotación están en manos de las naciones miembros o incluso a nivel más bajo, a nivel de autonomías, incluso los municipios pueden poner trabas para hacer una explotación minera. Sin embargo, si hay una directiva de forma global que trate de sintetizar ese fomento, probablemente sea muy positivo para todos los países miembros. Bien, esto sería, digamos, la introducción para a continuación decir ¿y por qué el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas se persona en esta sala para decir cosas que ya están recogidas, que están sobre papel? Aunque repito que el Consejo ha seguido este proceso desde el año 2008. Entonces, 3 puntos exclusivamente, muy rápidos, en que el Consejo, en su labor de defensa de la profesión de ingeniero de minas y, por tanto, de la minería en su conjunto, sobre los que quiero incidir, que son un estudio realizado en 2010 sobre empleabilidad, en que participó, lo he visto antes por aquí, el profesor Carrasco, el profesor Gallego y yo mismo, la participación dentro del Código PER y, finalmente, un posicionamiento estratégico que ya estableció en el año 2010, cuando el Congreso que cité anteriormente, pero que algunos de sus puntos se siguen manteniendo de completa actualidad. Si hablamos de empleabilidad, puesto que
dentro del nombre de esta mesa redonda se hablaba de empleo. En el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas se estableció un estudio de empleabilidad. No vamos a detallar, voy a pasar muy rápido, no quiero que Juan me llame la atención, intentaré terminar antes de que me avise, en que básicamente lo único importante que quiero decir es que fundamentalmente los ingenieros de minas trabajan en empresas multinacionales con más de 250 trabajadores y fundamentalmente empresas privadas. En ese marco prácticamente se situarían la mayor parte de las empresas mineras multinacionales. Esto es una gráfica que esa parte no tiene nada que ver, es solo una comparativa entre la formación correspondiente a la Escuela de Minas de Madrid y la Escuela de Minas de Oviedo, que de alguna manera lo que nos dice es que la formación es muy paralela, es muy homogénea, por tanto el estudio podía ser válido indistintamente para los titulados en una escuela o en otra. Después tengo varios gráficos que todos son iguales, con lo cual voy a tratar de resumir todos sobre este y los otros dos los pasamos. En ese gráfico tenemos 4 líneas. La superior de color, entiendo que es azul, sí, probablemente azul, es el conocimiento que el ingeniero de minas considera que tiene. En color amarillo, que se ve que es muy paralelo al azul, prácticamente coincidente, es el que considera que la empresa necesita de él. En el siguiente, que podemos intentar entender que es de color rojo, sería la formación que entiende que ha recibido desde la escuela para realizar ese trabajo. Y finalmente, en la línea naranja final, pues digamos que es el criterio de discrecionalidad de cada uno. Es decir, si hay mucha separación, pues tendremos, en sentido negativo, tendremos un pico hacia abajo o a la inversa. No me voy a parar en analizar demasiado esa gráfica, salvo por 2 aspectos. En general, el ingeniero de minas considera que la formación que ha recibido en la escuela es inferior a la que necesita. Sin embargo, después, siguiendo en el estudio, que no represento, pero siguiendo en el estudio y preguntando qué formación complementaria ha recibido, en la mayoría de los casos esa formación es casi nula. Sin embargo, entiende que la formación que tiene coincide con la que necesita en la empresa. Ese paralelismo entre la línea azul y la línea amarilla dice que lo que sabe es suficiente para trabajar en el trabajo que tiene en ese momento. Y solo quiero llamar la atención sobre los 2 puntos más discrepantes. Uno es la ética, que bueno, pues es el que está más a la izquierda. Las líneas en vertical se ven muy poco, lo siento, pero bueno, como lo único que nos interesa inicialmente para este momento son esos 2 puntos. La ética, en que bueno, pues probablemente la formación en ética que de la escuela no sea suficiente, y el hecho de que el ingeniero considere que su concepto de ética es superior al que le exige su empresa es un aval para él, magnífico. Y después el otro punto en que ahí se coincide la formación que recibe en la escuela con lo que él considera que necesita, que al mismo tiempo es muy superior o bastante superior sobre lo que la empresa le exige, que es el punto sobre explotaciones mineras, direcciones facultativas y explotaciones mineras. Ángel, por favor, te ruego termines. Quería que no me llamase la atención, pero bueno, 2 minutos. Entonces, en ese punto vemos, y es preocupante, el hecho de que si eso fuese cierto, tal cual, que las empresas exigen menos de lo que la formación que teóricamente, como punto, digamos, crítico y singular, menos que lo que el ingeniero dice que tiene y al mismo tiempo que ha recibido de la escuela. Lo cual quiere decir que el avance tecnológico que el titulado necesita es prácticamente nulo. Es decir,
eso significa que la innovación en la empresa es relativamente pequeña, o si es que existe. Y ese es un dato que, como Consejo, preocupa. Repito que paso las... Otra actuación del Consejo ha sido la incorporación al Código PERC, en que a través del CIRCO, digamos que es el Comité Internacional de Estandarización de Recursos Minerales, pues el Consejo se ha considerado como organización profesional reconocida, de tal manera que el Consejo puede, de alguna manera, acreditar las personas o los trabajos, las buenas prácticas respecto a recursos y reservas. Ese es un campo de actividad importante dentro de las materias primas que el Consejo está estableciendo a través de ingenieros como el profesor Cuyó, que está aquí, o el profesor Macías, para intentar que los ingenieros de minas tengan un nuevo campo de actuación importante dentro de esa comercialización o esa bolsa internacional de minerales y evaluación de yacimientos. Y finalizo con la declaración de 2010 del Consejo, que, repito, sigue teniendo plena actualidad. Solo voy a citar el encabezamiento de cada punto. Promulgación de una directiva europea, que ya hemos comentado. La creación de un Consejo Europeo de Minería. La orientación de los institutos geológicos como más institutos de ingeniería geológica y minera. Elaboración de un plan nacional de materias primas, imagen de lo que podía traernos desde Europa. El fomento de la formación superior, y al decir superior, sigo insistiendo, superior en cuanto a formación de excelencia de la ingeniería de minas. Cambio de imagen de la minería ante la sociedad y, que también se ha citado aquí en otro momento, constitución de un observatorio de expertos en que participen empresas de administración y colectivos profesionales para estudiar la evolución de esa coyuntura en minerales críticos. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Desde la mesa ya simplemente agradecer sinceramente a todos los ponentes y, para no robarle más tiempo al siguiente plantel de ponentes,